de México. Déjeme regresar a México, a nuestros asuntos en México, y me detengo en un posicionamiento que hace la Coparmex, esta organización empresarial mexicana, que bueno, pues está poniendo el foco en el asunto del empleo. Está planteando que hay frenos en la recuperación del empleo y que hay un conjunto de retos que se tienen que vencer precisamente en el mercado laboral. Y le agradezco a su presidente, José Medina Mora, que esté aquí para hablar del tema. Bienvenido, José, gracias por tomar la comunicación. Muy buenos días, Carmen, qué gusto saludarte. Igualmente, estoy viendo que están obviamente partiendo de un preámbulo, de una circunstancia como la que estamos viviendo, para hablar de este tema. ¿Qué están viendo, José? Sí, bueno, en primera instancia, Carmen, vale la pena recordar que en el 2020, en esos 5 meses que estuvo cerrada la economía, se perdieron 1.100.000 empleos formales, es decir, los que están dados de alta en el Seguro Social, y que luego tardamos 17 meses en recuperar ese 1.100.000 empleos hasta diciembre del 2021. Tenemos ya por recuperar los empleos que debíamos haber generado en el 2020, en el 2021, y de este 2022, digamos que el ritmo de generación de empleo debiera ser de 100.000 empleos por mes para llegar al 1.200.000 empleos anuales, que es lo que debemos generar. Y bueno, estamos cortos, digamos que llevamos 388.000 empleos creados de enero a mayo en lugar de los 500.000 que deberíamos llevar a esa fecha. Pero nos preocupa y tenemos unos indicadores, Carmen, sobre 3 aspectos importantes. Uno es el cómo se van incorporando los jóvenes a la parte laboral, le llamamos jóvenes en la formalidad, en donde alrededor del 40% de los jóvenes de 15 a 29 años se incorporan a la formalidad. Esto es menor a lo que es la incorporación normal, que es del 44%. Quiere decir que no estamos generando suficientes empleos en la formalidad para los jóvenes que se incorporan a la vida laboral. Por otro lado, tenemos otro indicador que es la brecha laboral, es decir, el espacio que hay entre los que buscan empleo y los empleos disponibles. Y aquí tenemos 2 efectos importantes. Por un lado, tenemos una situación en donde hay vacantes en muchas empresas por todo el país. Te puedo decir, Carmen, que por ejemplo en Vallarta, nada más en el sector hotelero hay 8.000 vacantes abiertas que no se pueden cubrir. En total de las empresas de Vallarta y Bahía Bandera son 25.000 vacantes, en Ciudad Juárez son 75.000, en Mexicali son 25.000, por mencionar algunas ciudades, pero es un fenómeno que está en todos los sectores, en todo el país, y en ese sentido es preocupante porque algo de lo que está sucediendo es que por los programas sociales, muchos de estos trabajadores pues prefieren ya no seguir trabajando. Esto prevemos que nos pueda generar un problema serio en el sector productivo a la hora de no poder cubrir todas estas vacantes, pues no podrá haber ese crecimiento potencial de las empresas. Finalmente, el tercer indicador es el de mejores empleos, y este mide qué tanto el nivel del empleo, el nivel del salario, cansa para la línea del bienestar familiar. En ese sentido, el 54% de las personas que trabajan en la formalidad están en ese nivel de 2 salarios mínimos en adelante. Desde luego hay diferencias importantes en los distintos estados de la República. Hacia el norte del país, estados como Baja California Sur y Nuevo León están arriba del 60% de los trabajadores en ese nivel salarial. Sin embargo, cuando volteamos estados como Tlaxcala, Morelos y Guerrero, pues están abajo del 40%. Por eso vemos importante, Carmen, el que tenemos que dar este apoyo oportuno para que se mantenga, por un lado, el poder adquisitivo de los ingresos, por otro lado, a que se pueda recuperar muchos de los efectos que hubo en la pandemia. Los sectores como recordarás, el sector turismo, que su caída fue del 20 al 25%, y el entretenimiento, que cayó entre el 40 y el 50%, diferente al promedio, que fue solo del 8,5%. Entonces, en ese sentido, consideramos importante impulsar, por ejemplo, programas como la formación dual, en donde los jóvenes, al mismo tiempo que están estudiando, pueden estar ya incorporados a la vida laboral
aprendiendo, de tal manera que una vez que termine sus estudios quede ya trabajando en la formalidad. Pues ahí está, José Medina Mora, esto que estás planteando. Y bueno, además de la revisión del contexto de los indicadores que nos estás acá compartiendo, bueno, hacen literalmente un llamado, directamente lo están haciendo. ¿Nos cuentas de eso? Sí, como no. Digamos que sí tenemos que tomar varias acciones en donde, independientemente de que se haya recuperado ese nivel de empleo formal que existía antes de la pandemia, pues todavía, como comentábamos, se requiere cubrir lo que debíamos haber generado adicionalmente en los años 2021 y en lo que va del 22. Por lo mismo, el llamado que hacemos es que tenemos que tomar acciones para lograr recuperar esos empleos que no se han podido generar, y en ese sentido lo que planteamos es que exista asistencia gubernamental a los sectores más afectados por la pandemia ante este contexto económico adverso, en donde parte de lo que se tiene que hacer es un cambio en los objetivos de los programas sociales, y que no sea simplemente el entregar el dinero, sino que las personas que están en condición de pobreza, las familias que están en condición de pobreza, puedan salir de esa condición. Por otro lado, para poder generar más empleos, hacemos un llamado para que haya una simplificación regulatoria que facilite la transición desde la informalidad a la formalidad. Si bien es cierto, en el transcurso de los años ha ido bajando el porcentaje de la informalidad, sin embargo, con la pandemia esto se interrumpió, y es importante que haya esta simplificación regulatoria. En general, las regulaciones en nuestro país van aumentando. Tenemos un reporte, Carmen, cada semana de cuáles son las regulaciones adicionales. Estas van entre 15 y 20 por semana. Nos parece que debiéramos ir en el sentido contrario, facilitar la operación de las empresas para que se pueda generar el empleo, en lugar de poner trabas que van haciendo cada vez más difícil este acceso a la formalidad y por lo mismo la generación de empleos. Pues ahí está el planteamiento que hace la Coparmex, y te aprecio que como su presidente nos expongas esto en el programa. José Medina Mora, gracias por tomar la comunicación y seguiremos hablando. Muy buenos días. Muy buenos días, Carmen. Un saludo para ti y para toda su audiencia. Igualmente, gracias y muy buenos días. Pues ahí está este tema importantísimo, sin la menor duda, porque pues al final de cuentas estamos con estos indicadores que nos hablan de la mecánica que está ocurriendo en el mercado laboral en México. Está lo que la Data Coparmex 2.0 nos está mostrando, que son estos 3 indicadores que fueron actualizados con esta información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, la del primer trimestre de 2022, y bueno, pues ya escuchó usted, ¿no? Estamos hablando que los jóvenes es el primer indicador que mide el porcentaje de personas ocupadas entre 15 y 29 años que cuentan con un empleo formal, y pues ahí está el primer trimestre del 2022, el 40.6% de los jóvenes ocupados trabajan en la formalidad, a diferencia de la población ocupada general, en donde la formalidad representa el 44.8%. Entonces está 40.6 de los jóvenes en formalidad y el resto pues evidentemente en la informalidad, y la población más adulta 44.8% alcanza a cubrirse con formalidad en el empleo. Así que la formalidad entre jóvenes pues es menos frecuente que para la población en general, es decir, la tienen más complicada los jóvenes si se trataba de plantear de esta manera las cosas, pero con estos números, pues sí, estamos hablando de que los jóvenes no están siendo incorporados con todo lo que representa la formalidad en el mundo del empleo, y ahí están los indicadores que está poniendo a la mesa para discutir, para pues conocer con mayor amplitud la situación del mercado laboral en México, en este caso lo que está planteando la Coparmex con esta comunicación y los datos que está ofreciendo y que nos ha compartido